Hola, estamos Alexandre y Melissa y vamos a presentar Granada y la Alhambra. Granada está una ciudad muy grande. Está situada en el centro de Granada, de la comarca Vega de Granada y en el sudeste de la Andalucía. Está la capital de la provincia de Granada. Fue la capital del último reino musulmano. La Alhambra está al noreste de Granada. Es en una colina que se llama Sabica. Se trata de un complejo de edificios y de jardines. Aquí. La conquista de Granada se produce entre los años 711 y 712 y la lleva a cabo un hijo de Musa llamado Abdelaziz que venía de conquistar Lucca, Bassa y Guadix. El nombre de la ciudad fue dado por los musulmanes. La reconquista de Granada fue terminada en 1492 con la toma de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. Granada fue fundada por los árabes en 756. La Alhambra fue creada para Mohamed Ben Nazar o Mohamed I, el fundador de la dinastía nazaríes, por su hijo Mohamed II. La construcción de la Alhambra se inició en 1238. Los palacios nazaríes fueron construidos desde 1238 hasta 1492. Están separados en tres partes. El Palacio del Mexua, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. La Alcazaba comenzó a ser construida bien antes de planificar la Alhambra. Fue construido en 1057. El primer edificio en la Alhambra fue la Alcazaba, que sirvió para protegerse en caso de ataque de los enemigos. En el interior de la Alcazaba fue también una torre de vigilancia que servía para protegerse. Hoy la Alcazaba se compone de ruinas. Al noreste de la Alhambra están los palacios nazaríes que fueron construidos desde 1238 hasta 1492. Dentro de los palacios nazaríes es el Salón de los Embajadores, cuando recibieron las personas importantes. Los palacios nazaríes son la parte más famosa de la Alhambra. En el centro de la Alhambra se encuentra el Palacio de Carlos V. La construcción del palacio se inició en 1524. Este palacio se encuentra en el centro de la Alhambra como símbolo de la victoria de los cristianos contra los musulmanes. Aquí están los palacios nazaríes, el Generalife, la Alcazaba,
Está la Casablanca. Los muros de la Alhambra se construyen y se cubren con decoraciones de cerámica y ellos tan rico y refinado para ocultar la pobreza de los materiales utilizados para la construcción. El Islam no permite decorar con figuras de humanas o de animales. Los motivos decorativos de la Alhambra son principalmente formas geométricas o representaciones de planta. Cada esquina está decorada y ningún detalle se deja aparte. Los palacios navales son edificios donde el arte es el más trabajado, lo que explica su popularidad. Los palacios navales son los más impresionantes edificios árabes en toda la Europa. Piezas y patios en su interior combinan perfectamente el espacio y la luz a través de ventanas abiertas que representan con arcos y decoraciones el arte musulmán. El agua, que está muy presente con cuencas en todos sitios, una vegetación muy opulente y verde. El Palacio Carlos V se inspiró del estilo del Renacimiento. Para concluir, la Alhambra es un lugar lleno de historias en un jardín y un palacio maravilloso, verde, cálido y acogedor. Cada lugar tiene su historia. Se podría comparar al Palacio de los Cuentos Fantásticos. Representa la grandeza y la riqueza del arte y de la época musulmana en Occidente. Está una calle del barrio judío. Está muy verde y hay agua en cuencas en toda la ciudad. Yo pienso que Granada y la Alhambra están muy impresionantes. Yo voy a vivir en Granada porque es muy interesante. Ya ha visitado Granada y a Andalucía y pienso que Granada es una ciudad muy interesante y por sus calles y sus jardines y sus espacios de vida. La Alhambra es un sitio fresco y verde, especial por sus espacios de vida musulmán y Me llamo Kenza. Me llamo Gabriela. Voy a presentar La Girarda. Girarda es el nombre que recibe el campanario de la Catedral de Santa María, de la sede de la ciudad de Sevilla, en Andalucía.
Los dos tercios inferiores de la torre corresponden al animal de la antigua mezquita de la ciudad de finales del siglo XII, en la época almohade, mientras que el tercio superior es una construcción sobrepuesta en época cristiana para albergar las campañas. La girarda, así es como llaman al minar los dos sevillanos por ser rematado con un girardillo, el cual es una enorme estatua de fuego cuyo peso alcanza las dos toneladas, hace las veces de la torre a la catedral. La Giralda, con sus 98,5 metros de altura, fue durante siglos la torre más alta de España, así como una de las construcciones más famosas de toda Andalucía. Por comparación, la Torre de Pisa y el Big Ben. Para la construcción del cuerpo musulmán, tal y como se puede apreciar en su base, se emplearon los restos de algunos edificios y sillerías de la Hispalis romana. El 29 de diciembre de 1908 fue declarada Patrimonio Nacional y integró la lista del Patrimonio de la Humanidad. Hola, vamos a presentar los jardines de la Alhambra. Son en el casi mitad del sureste de la ciudad. Los jardines se extienden desde la salida de la Roda hasta la explanada en la que se encuentra la Torre de las Damas. Los jardines construidos en la época islámica, en el medio del 8 siglo, estaban ocupados para los musulmanes entre 711 y 1492. Estaba en el estilo moresca. Los arquitectos estaban musulmanes, pero no sabemos el apellido del arquitecto. Para hoy se va a visitar, pero antes serviste a representar el paraíso y la vida con muchas aguas. Para la artística estaba el estilo moresca. Hay muchas aguas y fuentes, con muchas plantas y muchas flores. Los paredes se decoraban con formas geométricas, con escritos árabes y con flores.
Hay muchos colores y luminosa. Pienso que los jardines son un lugar de serenidad y que las fuentes estaban muy magníficas. Hay muchos colores luminosa. Pensamos que los... hay muchas cosas a ver. Afortunadamente está bien conservado. Que un día vamos a visitar los jardines. Hola, Toledo se sitúa en el centro de España. Mucho tiempo después reconquista supo guardar su espíritu de tolerancia. La provincia de Toledo es una de 16 provincias de Castilla-La Mancha. En 15 de mayo de 1085, en plena reconquista, los cristianos dirigidos por rey Alfonso VI de Castilla les recuperarán Toledo a los musulmanes. En el siglo VI, la ciudad se hace un centro muy famoso de traducción y sobre todo un lugar de encuentros entre los sabios de las tres grandes religiones judías, musulmanes y cristianas. Entre los 12 y 16 siglos, Toledo se hizo en una de las capitales de Castilla y una de las ciudades más ricas y más poderosas de España. Toledo es conocido por su acero y para crear espadas. Me gustó mucho esta ciudad porque regrupa varias religiones y modos de hacer. Las fotos, ¿no? Hola, me llamo Rachel, voy a presentar Málaga. Málaga es una de las 8 capitales de provincia de Andalucía, región perteneciente a España. En 711 la península comenzó un largo periodo de dominación musulmana. La Alcazaba de Málaga fue una fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Este palacio fortaleza árabe se construyó en el siglo XI por deseo del rey Badis de Granada. La Alcazaba de Málaga está situado en posiciones elevadas con vistas interiores a jardines, donde el agua es el centro conceptual. La Alcazaba es una de las fortalezas la mejor conservada de España musulmana. El castillo de Gibralfaro fue construido en el siglo XV por el rey musulmán Yusuf para amparar la Alcazaba. Podía haber muchos patrones decorativos en los monumentos de Málaga. Los patrones decorativos se obtienen repitiendo elementos simples entrelazados o superpuestos. Atefort de la Nano fue un plato con una decoración de ambiente marino. Estas figuraciones fueron muy raras en el arte hispano-musulmán. Jara perteneció a un grupo de cerámicas de lujo decoradas con la técnica de cuerda seca.
La vasija Orza de los Leones data de los siglos XI y XII. Esta vasija destaca la técnica empleada para su decoración. En 1492 es el final de la dominación musulmana. Los musulmanes dejaron muchas huellas en la cultura de Málaga. Me gusta Málaga porque es una ciudad cargada de historia, con magníficos monumentos que recuerdan la época musulmana. Buenos días, me llamo Romain, voy a presentar Sevilla. Sevilla luego fue conquistada por los romanos, luego por los árabes en 712. Durante la Guerra Civil Española de 1936 al 1939, Sevilla fue la primera ciudad que cae en manos de rebeldes. Alors, la catedral de Sevilla es Giralda. La catedral de Sevilla es uno de los más grandes en el mundo. Me gusta el Sevilla porque Sevilla es grande. La Giralda. Al principio Giralda era el compañero de la gran mezquita, erigido entre 1184 y 1196. Córdoba es una ciudad de Andalucía, de España, capital de la provincia de Omonia, situada en una depresión de orillas del Guadalquivir y tarta a la morena de Sierra. Es la tercera ciudad de Andalucía, tanto por tamaño como por población, solo por detrás de Sevilla y Málaga. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar estaban alrededor de 1 millón de habitantes. Hacia el siglo siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. La catedral de Mezquita de Córdoba, también llamó el Mezquita y la Gran Mezquita de Córdoba, o la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, es una mezquita medieval islámica. Se fue convertida en una catedral católica romana cristiana en la ciudad española de Córdoba, Andalucía. La mezquita es considerada como uno de los monumentos más dotados de arquitectura mora. Hola, me llamo Bakari. Hola, me llamo Zidane. La Torre del Oro fue construida en el siglo XIII en la provincia de Sevilla. La torre mide 36 metros. La torre fue nombrada así porque fue recubierta con azules a los reflejos dorados. La torre de oro fue musulmana durante 28 años. Luego la ciudad se vuelve cristiana en
1248. Su nombre árabe fue Burid al-Tab.